Ahora es cuando conversamos esta mañana con Pablo Alard, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Pablo, qué gusto poder conversar contigo. Bienvenido, buenos días. Hola, hola Juanma, un gusto saludarte tanto tiempo. Así es, pues Pablo. Pablo, parto preguntándote en una mirada bien general, ¿no? A partir de la tragedia que estamos viviendo desde el fin de semana en la zona centro-sur del país. Primero, por el nivel de afectación y de daño, ¿no? Lo que esto significa y representa, y a partir de ahí me gustaría que empezáramos a conversar sobre cómo deberíamos mirar, ¿no? La reconstrucción de la zona que ha sido devastada. Mira, es paradójico que al parecer para cada cambio de gobierno, cada cierto tiempo se producen este tipo de tragedias que cambian la agenda, estresan la salida de un gobierno y la entrada del otro, al igual que el 2010. Estamos hablando de que el mega incendio de Trinitaria, que es el más importante de los muchos que está sucediendo entre el Biobío Ñuble y el resto del país, ya tiene una cuenta bastante dura, 20 personas fallecidas, más de 2.000 viviendas destruidas, calcinadas, lo que implica más de 200, o sea, 2.200 familias que ya están recibiendo algún tipo de bono de apoyo. Y el último informe de las autoridades de anoche da cuenta de la magnitud de esto por lo siguiente. De las 292 alertas SAE que se han recibido desde julio, 212 tienen que ver con esta tragedia. De las 64.000 hectáreas que se han incendiado durante el año, digamos, o la temporada desde el año pasado, 40.000 tienen que ver con los últimos días. Y eso implica, digamos, una magnitud muy grande, porque además, al igual que el 2024, en Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, ha afectado la interfaz urbano-forestal o la interfaz urbano-rural, con la destrucción masiva de viviendas, porque ojo que los incendios forestales en zonas no urbanas también arrasan con viviendas rurales. Por lo tanto, es una magnitud, una complejidad de la tarea que todavía ni siquiera se termina de controlar la emergencia, y eso hace mucho más difícil también empezar a trabajar en las fases de normalización y luego recuperación y reconstrucción definitiva. Ya. Es una buena descripción parte, Pablo, respecto a esta situación. Miremos ahora dónde debería quedar instalado el desafío, más allá de lo evidente, ¿no? Que hay que reconstruir porque hay personas que perdieron sus viviendas. Mira, los desafíos son varios. Y tal vez el más importante, obviamente, es controlar los focos de incendio, o sea, salir lo antes posible de la etapa de emergencia. A diferencia de un terremoto o de un tsunami, donde el evento dura segundos o minutos, y tú puedes ingresar ya con los equipos de emergencia a levantar escombros, a buscar fallecidos, a identificarlos. Cuando tú estás en una situación que todavía está en curso, como puede ser una erupción volcánica o un incendio, es mucho más difícil poder pasar a la etapa, y eso genera mucha tensión. Y hemos visto cómo en las últimas semanas la desesperación de algunas familias por volver a sus hogares, a tratar de buscar entre los escombros a sus familiares perdidos, sus mascotas, o algún encero, algún elemento de valor, un recuerdo que puedan conseguir. Y eso empieza a crear una presión muy grande, además de los curiosos, los medios, porque todavía se están haciendo pericias o se están haciendo trabajos de apagar los incendios. Claro. Y eso aumenta las situaciones de riesgo. Entonces, esa tensión la hemos visto en estos últimos días. Por otro lado, lamentablemente, y vimos el llamado desesperado del alcalde de Penco diciendo: me están saqueando el hospital, por favor vengan. También la desesperación o el aprovechamiento de personas inescrupulosas que van a robar. Y las familias inmediatamente, lo primero que hacen el jefe o jefa de familia es volver a instalar una carpa en su terreno para defender lo poco que le queda, o evitar que se lo tomen, o que venga la retroexcavadora y destruya lo que va quedando. Entonces, esas tensiones son enormes. Y mientras no terminemos de combatir el incendio, va a ser difícil salir de ello. Ahora, eso no evita que en paralelo,
y con cierta urgencia se empieza a trabajar el plan de normalización. Y el plan de normalización, por lo general, estamos hablando de 4 a 6 meses. ¿Por qué? Primero porque mientras tú no tengas a las familias ya, no necesariamente en albergues, no necesariamente con alimento y con atención médica necesaria, esas familias tienen que tratar de activarse para prepararse, para retornar a la normalidad en la medida de lo posible, y eso va a requerir alojamiento temporal, y lo más importante, infraestructuras temporales. Para el 27F del 2010, por eso el presidente Piñera le exigió al ministro Lavín tener en menos de 2 meses a todos los niños yendo a la escuela, Claro. en marzo. ¿Por qué? Porque en la medida en que los niños pueden ir a la escuela, ahí reciben comida, educación, seguridad, y las familias, sus padres, pueden empezar a hacer las gestiones para postular los subsidios, para reparar, o en último caso, para ir a trabajar. Mientras tú no tengas a las escuelas levantadas o algún lugar donde los jóvenes y los niños puedan estar, ellos van a estar jugando en los escombros, o van a estar dando vueltas en refugios, en albergues. Entonces, la normalización es clave para que se pueda activar el proceso de reconstrucción o recuperación definitiva. Y por lo tanto debiera haber un despliegue ya, y una articulación ya, de viviendas de emergencia, básicamente Mediagua 2.0, en aquellas familias que son propietarias de esos terrenos y que ya pueden volver a sus localidades, albergues o eventualmente vivienda transitoria para aquellas familias que o eran allegadas o eran arrendatarias y no son propietarias, por lo tanto no llega el subsidio, y familias que no pueden volver porque están en zonas de riesgo, vivienda transitoria, de manera entonces que se pueda normalizar la vida, y luego ya la reconstrucción definitiva, que tampoco va a ser fácil, porque como estas son localidades muy antiguas, recuerda que el Gran Concepción se fundó en Penco y después se trasladó al plano de, digamos, de lo que es la actual metropolitana, son estructuras urbanas complejas, que son de difícil acceso para los vehículos de emergencia, que estaban muy cercanas a la interfase urbano-forestal o urbano, digamos, silvestre, y por lo tanto van a requerir obras de infraestructura para no solamente proteger en un futuro a estas comunidades, sino que también abrir nuevas calles, para que haya nuevas vías de evacuación, hacer reajustes de suelo para que eventualmente hayan áreas seguras, estanques de agua en las zonas altas, y toda esa inversión requiere plata, requiere planificación, y por otro lado también reajustes de suelo, que significan expropiaciones o otro tipo de medidas. Entonces, son 3 tiempos en paralelo, y aquí la clave, y lo más complejo, a diferencia de Valparaíso y Viña del Mar, es que muchas de estas cosas tienen que estar listas antes del invierno. Porque si no tenemos las viviendas transitorias, las escuelas modulares, antes de mayo-junio, como estamos en una zona donde llueve mucho, donde hace frío... Claro, es distinta la realidad respecto de Viña del Mar, es completamente distinta la realidad climática. No digo que no haya invierno en Viña del Mar, pero claramente mientras más nos acercamos al sur, más necesidades hay de mantener también, prevenir problemas sanitarios. Ya, son, digamos, distintas fases que en el fondo van traslapadas de alguna manera, ¿no? Porque la vivienda de emergencia es distinta a la vivienda definitiva, pero no es como que se trabaja en una y luego se trabaja en la otra, o sea, se puede trabajar incluso al mismo tiempo. Expliquemos ese proceso, que es un proceso bien complejo. Después te voy a preguntar respecto de Viña del Mar, pero expliquemos también para quienes se pierden, porque uno quizás lo puede imaginar, dimensionar, uno lee el diario, ve las noticias, o no tengo idea, escucha radio, los podcasts, y se hace una idea de cómo funciona esto, pero no es tan simple, es bastante complejo hacer esta doble labor al mismo tiempo, ¿no? Es triple en realidad, Juan Manuel, y esto no lo digo desde la teoría. Yo me tocó ser coordinador nacional de reconstrucción urbana después del terremoto del 2010, con el presidente Piñera. Me tocó trabajar y mi mejor fracaso en la vida fue el plan de reconstrucción y relocalización de Chaitén. También estoy colaborando ahora en temas en Gaza, en otros lugares, y aquí todo esto se tiene que activar desde el día cero, y tiene que correr en paralelo. ¿Por qué? Porque la atención a la emergencia, o sea, dar techo, frazadas, alimento y salud a las personas que están damnificadas, que no tienen dónde llegar, eso obviamente es ahora. Pero para tener una escuela modular, para tener viviendas de emergencia, que básicamente son, como te decía antes, una mediagua más de mejor calidad, que puede durar 4 años mientras las familias reconstruyen en su propio sitio, esas hay que empezar a hacerlas ya
gestionarlas ya, ver qué familias son elegibles de la ayuda del Estado y cuáles no, porque obviamente si hay una segunda vivienda en la playa, esa familia no tiene el nivel de urgencia que una familia que no tiene dónde vivir. Entonces, ir haciendo esas gestiones. Todo el tema, Chile tiene una virtud de que somos un país muy legalista y por lo tanto muchas de las propiedades tienen títulos de propiedad, etcétera, lo que hace más fácil, pero también hay, como son localidades antiguas, hay problemas de las familias que están disputándose los títulos, hay algunos antiguos terratenientes que le regalaron terrenos a sus inquilinos y que no necesariamente están registrados, y tú no le pudiste terminar dando un subsidio para que se construya una casa, comprar a todos los chilenos el terreno de una forestal. Entonces, todos esos temas hay que ir resolviéndolos antes de ni siquiera pasar a implementar esas soluciones en el terreno, y de hecho, relacionado al paraíso, ese fue uno de los problemas que tuvo la actual autoridad, fueron demasiado apegados a la norma, y en paralelo también ir haciendo la planificación urbana que va a requerir que estas localidades vuelvan más resilientes, el Build Back Better, o sea, volver a reconstruir mejor y que esas localidades estén mejor de lo que estaban antes. Explícame, perdona Pablo, explícame cuando hablamos de reconstruir mejor en el fondo para una mayor resiliencia, ¿en qué cosa habría que fijarse para que esa reconstrucción contenga esos componentes? Ya, aquí tenemos distintas variables. La mayoría de las localidades en Chile que tienen mayor vulnerabilidad ante los desastres socioambientales lo es porque tienen carencias previas, falta de equipamiento social, falta de infraestructura, están desconectadas de las redes de oportunidades de la ciudad, etc. Entonces, si tú vas a reconstruirla, trata de reconstruirla poniéndola al día, o sea, mejorando sus aceras y veredas, mejorando su iluminación, poniendo el equipamiento social, cultural o de salud o de educación que les faltaba, y eso ya requiere una planificación. Por otro lado, dependiendo del tipo de riesgo al cual está enfrentado ese territorio, se pueden también generar medidas estructurales o de planificación, que significan, por ejemplo, y aquí cito a Constanza González Márquez, profesora de la Universidad del Desarrollo en Concepción, que ha hecho manuales y normas para diseño, para reducir el riesgo de la interfase, de diseño de la interfase urbano-forestal en Australia, Chile. De hecho, fue invitada a la Comisión del Senado de Investigación de Valparaíso. Cosas muy simples, estructurales, como por ejemplo, generar zonas de cintura o de colchón entre el límite urbano y las zonas forestales o las zonas de vegetación silvestre, con un cierto distanciamiento que permitan que, si viene el fuego, no salte en chispas o no, el viento no lleve las llamas hacia las viviendas. Ahora tú dices, eso en teoría parece fácil, pero ¿qué pasa? Que la gente empieza a ocuparlas con viviendas, con cachivaches, con elementos. Entonces hay que ocupar esas franjas también, y ahí está la oportunidad de mejor, con equipamiento deportivo, canchas deportivas, eventualmente equipamiento social, una sede social, etcétera, que tal vez no sea tan crítica como si es una posta a un colegio, que claramente no puede estar en esa zona, y así entonces ir generando una distancia. Segundo, reestructurar las calles para que no pase lo que pasó en Viña del Mar, donde se produjeron cuellos de botella, porque había comunidades que tenían solo una vía de acceso y el incendio estaba en ese punto y por lo tanto las familias no pudieron escapar. Generar vías de evacuación expeditas hacia zonas seguras, implementar en los puntos altos estanques de agua que puedan acopiar agua en tiempos de paz para riego de parques, para algunas actividades, pero en tiempos de crisis para contener los incendios. Y por último también medidas para que los vehículos de emergencia puedan acceder a los puntos complejos. O sea, los cerros de Valparaíso o los cerros del Gran Concepción tienen calles muy estrechas que los camiones de bomberos se dan vuelta. Entonces se vuelcan, entonces no alcanzan a llegar. Y por último también educacional, medidas más bien de hábitos. Por ejemplo, despejar maleza en un radio de 5 metros de tu vivienda. No acumular tanto cachureo. Los chilenos somos secos para guardar todo y no reciclarlo o no recuperarlo, y por lo tanto vamos acumulando, sobre todo las familias más vulnerables, porque le dan nuevos usos. Tenemos llenos cuchitriles y cachivaches que muchos de ellos son combustibles. Despejar el combustible que se acumula en las quebradas, tanto basura como maleza seca. Y algo tan simple como limpiar las canaletas de tu casa cada cierto tiempo, Claro. porque sabemos que las chispas y los elementos incandescentes
con el viento pueden viajar hasta 400 metros. Y es muy distinto si te cae una chispa en una canal llena de hojas secas a si esa chispa cae en una canal limpia y por lo tanto no prende la casa. Entonces, es una cantidad de medidas, tanto de operacionales como estar limpiando, despejando, protocolos de evacuación rápida y de alerta temprana, pero también medidas estructurales, como lo que te digo, que van a requerir planes maestros de reconstrucción en cada una de estas localidades. Y lo bueno, y la buena noticia es que si hay una región que tiene experiencia en esto, exitosa, reconocida mundialmente, es la región del Biobío. Por lo tanto, yo soy muy optimista. Y aquí la clave, Juan Manuel, es, o después vamos a las claves. No, 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 Pero hoy en vamos a día las claves, es, vamos a las claves. ya. Primera clave que aprendimos de Piñera durante el 2010. Aunque estés haciendo muy bien la pega, no olvidar que un desastre sigue siendo un desastre. Entonces, es comunicar la complejidad de la tarea. No generar falsas expectativas, que las familias entiendan que esto es un proceso, de que efectivamente todos apuntamos a que queden mejor, que sean más resilientes, pero que es una tragedia. Entonces tenemos que hacer el duelo y por otro lado también aprender a vivir con ese duelo. Te lo pongo como un ejemplo, Juanma. A ver. Chocas a la salida de la radio y te fracturas el fémur. Tú puedes ir a la mejor clínica del mundo, te pueden poner el fémur de titanio, te pueden hacer toda una cirugía plástica que ni se nota, pero vas a tener que volver a aprender a caminar, vas a tener que aprender también a asumir el costo que tuvo esa experiencia y por lo tanto no vas a quedar igual. Pero sí, la idea es que quedes lo mejor posible y tal vez mientras te operan el fémur descubrieron que tenías otra falla y ahí quedas mejor. Entonces, ese duelo no lo hicimos en Piñera. De hecho, era tal el exitismo al comienzo que hubo frases como en 20 días hemos hecho más que en 20 años, que para nosotros el equipo de reconstrucción fue fatal, o el éxito en el rescate de los mineros en octubre, que también fue fatal porque se pensaba que éramos capaces de todo cuando no se puede hacer todo. Entonces hay que comunicar la complejidad a las comunidades. Y por otro lado, actuar rápido también significa tener un plan lo antes posible. Ojalá que en menos de un mes tú ya tengas un plan que puede ajustarse, puede cambiarse, pero te empieza a dar plazos y te empieza a ayudar a comunicar y tener retroalimentación con la comunidad. Como dijo un profesor mío, Rafael Moneo, es mejor estar equivocado que confundido. El presidente Lagos se equivocó contra Santiago, pero no se equivocó ni se confundió con el auge, con las concesiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno actual se confundió en Valparaíso. Y en vez de plantear un plan efectivo y actuar, se dieron vueltas, se enredaron, empezaron a hablar de los cuidados, de las mascotas, de acompañamiento, en vez de tener un plan concreto, aquí vamos a hacer esto, esto otro, estos son los subsidios. Y en ese sentido, entonces, tener un plan lo antes posible es clave y comprometerse con plazos, que es lo más difícil desde un punto de vista político, porque te los van a cobrar. El presidente Piñera dijo, vamos a tener reconstruidas las 220.000 viviendas en 4 años, y pucha que nos costó, pero nos quedaron, creo que, 500 que se inauguraron después de los 4 años, de 220.000. Pero lo importante acá es poner plazos, que tampoco se puso en Valparaíso. Entonces, es un desafío enorme, pero también, y aquí viene la conversación más política, va a ser la prueba de fuego para las nuevas autoridades. Ya, déjame preguntarte por qué en el caso, por ejemplo, de Viña del Mar, la reconstrucción ha tardado tanto. Yo creo que hay 3 factores. Primero, un factor ideológico, que tenía que ver con que vieron que esta podía ser una prueba para una aproximación más holística, más integral, que es deseable, pero lo que la gente necesita es techo, abrigo y proteger su propiedad. Entonces, se hizo mucho diagnóstico, se empezaron a levantar prioridades como te decía antes, los cuidados, los animales, las mascotas, que están bien, son súper importantes, pero se dispersó mucho el foco. Segundo, la oportunidad de la fotografía oportunista y quién lideraba y quién estaba a cargo se dispersó.
Esto es una cosa que es increíble cómo no hemos aprendido entre delegados presidenciales, ministros de enlace, etcétera. O sea, ¿cuánto duró la ministra Vallejo? Después un gerente de reconstrucción en Valparaíso, que nadie sabe quién fue y lo echaron. Además, con un Servio que venía muy debilitado y con muy mala gestión, y una Seremi también de vivienda y urbanismo muy compleja, por lo tanto, no existía la estructura institucional para hacerse cargo de esta complejidad y tampoco se la reforzó. Segundo, el incendio de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué tenía un componente en que la mayoría de las comunidades afectadas eran o tomas recientes en zonas de riesgo, en terrenos muy complejos, campamentos, o antiguas poblaciones que ya de a poco habían ido consolidándose en el tiempo, pero que no contaban con los papeles, con los documentos al día, etcétera. Y luego comunidades de clase media, que no necesariamente son elegibles de subsidio, pero que igual se les quemaron las casas y eventualmente también requieren infraestructura para estar más resilientes. Entonces, esa diversidad y complejidad hizo que el ministerio se enredara mucho en quiénes eran elegibles de subsidio, quiénes no. Se demoraron mucho en tener una solución para que la gente no volviera a las tomas, y por lo tanto las personas empezaron a reconstruir inmediatamente en los cerros y en zonas de riesgo donde no debían reconstruir, y eso claramente empezó a complejizar más la tarea. Nosotros, por ejemplo, para el 27F, lo que hicimos para que no se tomaran los terrenos o no volvieran a las zonas de riesgo fue que arrendamos terrenos o recurrimos a terrenos públicos donde se hicieron aldeas de emergencia. Más de 6.000 familias vivieron en aldeas de emergencia que no eran campamentos de refugiados ni tampoco callampas, sino que eran viviendas de emergencia en un sitio, pero que tenían una sede social, baños separados de hombres y mujeres, equipamiento mínimo, y que estábamos comprometidos de que era una solución transitoria mientras se les daba una vivienda definitiva, porque esas familias no tenían terrenos ni viviendas previas donde poder reconstruir sus casas. En Valparaíso no se hizo. Entonces empezó la gente a reconstruir ante la demora, y uno pasea hoy en día y es realmente brutal ver cómo quedó peor que antes en vez de mejor que antes. Claro. Qué gran conversación, Pablo Lart, decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD, conversando esta mañana con nosotros. Pablo, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias, Juan Manuel, toda la fuerza a las comunidades del Biobío y del Ñuble, y particularmente también al gobernador Yacaman, a sus equipos. Al gobernador Yacaman le tocó participar en la reconstrucción del 27F, hay equipos notables en la 8ª región, y también el nuevo ministro Iván Poduje cuenta con las capacidades, ya que hizo un plan muy bueno para Valparaíso, que lamentablemente las autoridades actuales desestimaron. Por lo tanto, espero que adapten ese plan a la realidad de Gran Concepción y podamos tener una reconstrucción rápida y mejor.